Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Nuestra intención hoy es abordar un tema que está seguramente en el pensamiento de todos y que a veces no se puede traducir en hechos o en palabras o en conceptos. A ver si clarifico un poco la cosa. ¿Qué nos pasa realmente a los argentinos? ¿Dónde estamos parados? Efectivamente, frente a la inflación, frente a la inseguridad, frente a los vaivenes políticos, frente a todas estas conformaciones políticas, a lo que ocurre judicialmente con las denuncias de determinados jueces o ministros de la Corte o actitudes del gobierno, frente a todo este espectro tan especial, ¿cómo reaccionamos? Y digo reaccionamos porque yo me involucro como ciudadano común. Tengo la posibilidad de la comunicación, pero quiero aprovechar esta parte, esta posibilidad de comunicación, como para que profesionales me ayuden a comprender efectivamente qué pasa. Voy a ser más claro todavía. He convocado a la doctora Zaida Saz, psicoanalista, y al doctor Carlos García, que es médico de familia en el Hospital Italiano. ¿Por qué a los dos? Porque quiero tratar el tema de qué nos pasa a los argentinos desde los dos puntos de vista y qué conexión, qué puente hay entre una cosa y otra. Cómo actúa todo esto sobre la psiquis y cómo reacciona el organismo desde el punto de vista de la medicina. Creo que el tema está planteado. Ahora son ellos los que tienen que clarificar conceptos. Gracias por venir, Zaida. Un gusto, Luis. Mi querido doctor, gracias por Muchas estar gracias. también. Así que la pelota está en la mesa. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es cómo reaccionamos los argentinos, ¿qué pasa? Yo voy a responder como un psicoanalista. ¿Y a usted qué le parece? Claro. Digo, es muy difícil, digamos, yo me considero un profesional, pero no, mis conclusiones pueden ser muy sesgadas, o sea, uno tiene que tener cuidado cuando traslada las observaciones personales a definir qué le está pasando a la población argentina. O sea, yo veo una población muy limitada, muy sesgada, y entonces mi experiencia personal no sirve para trasladar conclusiones a un país entero, en tanto y en cuanto vivimos el país entero como una comunidad. Ahora, bueno, sí, hay indicadores económicos que impactan sobre la salud de la población. Bueno, este es el aspecto general. Ya vamos a ir a lo particular. Planteo general ahora del lado de la psicología. En realidad debe ser más comprensivo, me parece bueno este approach que hace al tema. Todos tenemos una mirada sesgada sobre la situación, siempre hablamos sobre una realística, digamos, así se denomina por ahí, que es un aspecto parcial, es todo lo que podemos ver y de acuerdo a nuestro propio sistema de creencias e incorporación de saberes, ¿no? De cualquier manera, a mí me parece muy válido que en un espacio de comunicación como el tuyo puedan oírse voces que habitualmente no se escuchan y que tienen que ver menos con la política quizás y más con la tarea de todos los días del mano a mano con el otro, ¿no? Y en este sentido la pregunta que haces es muy pertinente, quizás muy complicada para contestarla, pero está claro que esto que estamos padeciendo todos como ciudadanos son los efectos de un problema anterior y que es el no tratamiento de los sujetos como tales, es decir, no se pone el foco en el objeto de intervención de una política. No hay políticas públicas en salud donde el objeto de intervención sea el sujeto que padece. Vamos en general, y esto en educación y en todos los ámbitos, a reparar, casi en lo que se llama la prevención terciaria, vamos a la rehabilitación o una atención de emergencia de las situaciones, pero no vamos a la etiología del conflicto ni a su prevención. Pareciera ser que estamos como ese cuerpo de bomberos tan generoso que está apagando incendios todo el tiempo, pero que no se detiene un momento a reflexionar, a ver cómo viene desanudándose todo esto. Y yo
y me iría un poquito para atrás, ya sabes, un poquito como es esto, y digo, a ver, los pibes cómo viven, los niños, y los chicos viven en la cultura de la satisfacción inmediata. Si algo nos atraviesa a todos, es una satisfacción rápida, fugaz, y a los 5 minutos que la hemos satisfecho desaparece. Entre lo que tengo ganas y lo que hago o lo que te puedo hacer, es una transición muy veloz y no hay un espacio en donde desde el punto de vista psicoanalítico se aloje el deseo. ¿Qué quiere decir esto de que se aloje el deseo? Y el deseo es el motor, es algo que procura la satisfacción, pero siempre queda con un resto de insatisfacción. Pero es lo que genera la creatividad, la ilusión, la fantasía, la esperanza. Eso que se mencionó hace un momento. No hay posibilidad de sujeto autónomo si no hay deseo. Y lo que vivimos somos todos sujetos que parecemos pasivos frente a situaciones que parecen como irreparables. Dolores casi intransitables, pero que lo vemos como esperando a ver si cuando cambie el gobierno, casi como un eufemismo. ¿Qué es cambio? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué le vamos a atribuir a esto? Yo pregunto, en virtud de lo que estás diciendo, y este asunto del deseo, ¿qué ocurre a la inversa, o qué ocurre paralelamente, cuando ese deseo subliminal no puede concretarse por circunstancias reales de la vida? ¿Qué pasa con el individuo? Y ahí vamos al aspecto de lo que sufre su neurosis. Claro, porque o su psiquis. Claro, lo que pasa es que un individuo no es solo necesidades, ese es el asunto. El ser humano es un ser deseante, por naturaleza. Y entonces, obviamente, no puede desear algo que sí lo hace, que fuerte, que hace a su personalidad y a sus posibilidades de desarrollo como tal, que es cubrir sus necesidades básicas. Y sus necesidades básicas no son solo la de la comida, de tener salud, de poder dormir, sino que además tiene deseos de estima. Y vivimos en una sociedad que desestima la vida, por ejemplo, en donde no hay salud, pero no salud en general, como dice Amartya Sen, sino buena salud, una salud equitativa para todos, donde la salud equitativa para todos empieza con la educación, es decir, con un juego complejo de políticas públicas. Voy al médico. ¿Cómo se traduce esto? Va al consultorio. ¿Qué síntoma puede percibirse en el ciudadano común que percibe y que siente todo esto que está diciendo la doctora? Nuevamente repito que del consultorio es una visión monocular y chiquita. Pero frente a lo que está ocurriendo. No obstante, yo puedo contar anécdotas, pero después voy a decir, porque la doctora habló de un fenómeno de qué está pasando con los niños, con la inmediatez, habló de políticas de salud, que yo creo que precisamente este es un país, puntualmente, hay muchos más, pero este es un país que adolece de falta absoluta de políticas de salud. Entonces yo digo, bueno, hay ciertas cosas, digamos, que uno percibe. Yo me acuerdo en la época menemista, uno veía en el consultorio gente que había sido rica hacía 5 años y que no tenía dónde caerse muerto. Todos vimos el empresario rico y que viajaba 4 veces por año a Miami y que después tenía un taxi. Lo vimos todos, eso lo palpamos. Y esa era una cosa que yo digo, bueno, eso ocurrió en la Argentina, eso no es que solamente pasó por mi consultorio. Y bueno, yo digo, ahora son momentos de más, en este momento estamos hablando, porque básicamente vos te referís a la inflación. Inflación, uno de los factores. Inseguridad. Inflación, inseguridad. Eso modifica la conducta del ser humano, modifica mi conducta, modifica la conducta de todos los días. ¿Cómo repercute eso en la salud? Eso individualmente es difícil de verlo, pero hay una cosa, usted habló también algo de una palabra que ese sí es un determinante, inequidad. Cuando la inequidad aumenta, todos los indicadores de salud empeoran. Y entonces uno dice, ¿qué ocurre? ¿Cómo correlaciona la inflación con la inequidad? La inflación
es un provocador de inequidad, porque necesariamente castiga a los más pobres. ¿Ahora tenemos inflación? Sí, tenemos inflación. ¿Es probable que tengamos mayor inequidad? Es probable que tengamos mayor inequidad. ¿Y cómo impacta la inequidad? Y bueno, todos los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores de salud? Mortalidad infantil. Si uno dice que se mueren 30 niños por 1000 habitantes en determinadas, porque la Argentina también es tan inequitativa que no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que Formosa, y no es lo mismo el sur de la ciudad de Buenos Aires que el norte de la ciudad de Buenos Aires. O sea, en Recoleta la mortalidad infantil es casi 0 por 1000, por decir. Y en Barracas es 30 por 1000. No conozco las cifras exactamente, pero hablamos de eso. La inequidad impacta directa y casi inmediatamente sobre esos indicadores. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, yo atiendo en un hospital que atiende clase media, veo clase media. Entonces, esos indicadores no me van a llegar, pero nos van a llegar a todos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, yo digo, y vuelvo a insistir, porque estoy teniendo visiones realmente importantes. Yo digo que la gente está sintiendo que no sabe dónde va a ir. Hay como una nebulosa que no se sabe dónde se va a desembocar. Como que la gente está esperando el 2015, pero mientras tanto, ¿qué puede llegar a pasar? Entonces, frente a esos hechos y a esas circunstancias, el no saber, me parece que genera en la gente problemas de carácter psíquico que se derivan también en problemas de salud. Terminan siendo de carácter psíquico, claro. Pero bueno, volvemos a lo anterior. Es decir, el sujeto que no puede desear, no puede crecer, no puede inventar, tiene un deseo, quiere llegar a algo, como está la inmediatez, la atraviesa. Si no, tiene que empezar a pensar, ¿cómo lo logro? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Participo? ¿No participo? ¿Me comprometo? ¿Ahorro? ¿Qué sé yo? Todo esto. No hay autonomía en el sujeto. Está bien que está flotando el sujeto, es cierto. Está como en anomia, así se denomina, en la sociología así lo denomina. Es un estado de despersonalización. Ha perdido su propia identidad. Y esto, evidentemente, para las poblaciones segunda generación, con un alto índice de analfabetismo, con una marcada inequidad en el punto de vista de salud impresionante, con las mamás, digamos, en el momento de la gestación, esto es terrible. El agua poco saludable, nosotros nos olvidamos que tenemos una población que no tiene agua saludable en un porcentaje que nos alarmaría. Lo mismo con retretes o sistemas cloacales o de saneamiento, que generan un montón de patologías que hacen a muertes prematuras y a patologías muy severas que se han tornado como epidemias o como endemias y que se las deja, no se las encara porque no hay política pública. Pero en este sentido, ¿qué puede hacer el sujeto? Vamos a decir, ¿qué puede hacer? Y yo creo que es esto, salir de la anomia, entenderse como capaz de transformar la realidad en la que vive. Porque si no, queda preso de narraciones y de discursos en donde justamente se ha perdido el objetivo, porque el objeto de la intervención política es el bien común. Pero parece que esto se ha omitido. Y entonces hay 4 sabios, y a veces 8, y ahora para el 2015 va a haber como 15, que se van a proponer como cabeza y como solución y como respuesta para resolver los problemas de los otros, problemas que ni siquiera se han aproximado, ni siquiera saben de qué se trata. Y no digo que se trate de problemas de falta de cultura ni de ignorancia, pero que no han sabido aproximarse al daño, porque acá aparece otro concepto. Yo creo que la falta de salud no es inocua, genera daño. La falta de educación genera daño. La falta de acceso a lo cultural o la reivindicación de las particularidades culturales que tienen las diferentes en un país tan vasto como el nuestro, creo que producen daño. No creo que hacen a los sistemas, como se dice tan a menudo, poblaciones con alto índice de vulnerabilidad. No, están vulneradas, están dañadas, porque aún se ha desmerecido su capacidad, y aquí es donde viene la cuestión, es de autoestima, de generar respuestas entrecruzadas entre los saberes y
lo que traen ancestralmente. Esta pérdida de conjunción y de respeto por el sujeto hace que las políticas sean absolutamente fugaces, que pueden llevarnos años de mucho dolor, a quebrantos, pero finalmente el sujeto de la historia vuelve a apelar a las mismas cuestiones. Quiere ser reconocido, satisfacer sus necesidades, necesita de seguridades mínimas, porque si no tiene seguridades mínimas, ¿qué son estas de levantar el portón y entrar con tranquilidad a la casa, o de salir con el pibe, o que a uno lo tiren por un puente, ¿no? Estas cosas que pasan. Y que no se sancione, que no aparezca la justicia y la ley, traen incertezas que hacen imposible al individuo empezar a construir la autonomía. Esto es muy importante. Yo voy a proponerles una pequeña pausa y después el diagnóstico se lo dejo al doctor. Así que ya volvemos.